¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Donde Dios llora. Un programa donde conocemos las realidades de la iglesia que sufre y pasa necesidad alrededor del mundo, especialmente en aquellos lugares donde por circunstancias adversas la iglesia tiene un rol muy difícil que desempeñar, como es el caso en una de las regiones de Perú. Hoy para mí es un gusto darle la bienvenida al obispo prelado de la prelatura de Huancané en el sur del Perú. Su Excelencia, bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias, es un honor de estar aquí con ustedes donde puedo compartir un poco nuestra experiencia que estamos viviendo en el Perú, en Huancané. A ver, vamos a empezar conociendo un poco su historia personal. Monseñor Giovanni Chefai, para pronunciarlo correctamente, Chefai. ¿De dónde es usted originalmente? Porque evidentemente usted no es del Perú. Sí, yo soy de Malta, de la isla de Malta, acá en el centro En del el Mediterráneo. Sí, y pertenezco a una congregación misionera de San Pablo, que es una congregación maltesa. El fundador Giuseppe De Piro también fue maltés diocesano y quería que empezar una congregación de sacerdotes misioneros que estarán listos de dejar a Malta, que no era tan fácil tampoco en aquel tiempo, hablando de 120 años atrás, y dejar todo para irse a hacer una misión. Entonces yo pertenezco a esta congregación misionera de San Pablo, y hace 50 años estamos en varios países del mundo. Es una congregación pequeña, pero nosotros vamos donde el Señor nos manda de dos en dos, así, a trabajar. Estamos en Pakistán, Filipinas, en Vietnam ahora, en Australia con los migrantes, en Canadá, en el Perú y también en Cuba, en Italia también. En estos países donde nuestra misión es de evangelizar con nuestras vidas, ser testimonio de vida, tratando de vivir una vida entregada, misionera, con el pueblo de Dios. Entonces, eminentemente misionera, el carisma de su congregación. ¿Cómo es que, o más bien, usted es el primero, si no me equivoco, de los obispos de esta congregación? ¿Cómo es que usted lo ordenan obispo y lo mandan en particular a esta prelatura en el Perú? ¿Por qué razón el Santo Padre toma esa iniciativa? Bien, por los últimos 24 años yo soy misionero en el Perú, trabajando allá. Y por 9 años estuve dirigiendo también nuestra congregación pequeña de 14 miembros en el Perú. Y los últimos 4 años, hace 4 años, el nuncio me llamó y me dijo: mira, el Papa Francisco te ha nombrado como el primer obispo de esta prelatura nueva también, porque es una prelatura nueva que salió de 2 otras prelaturas que son inmensos. Imagínate que nosotros tenemos 20.000 metros cuadrados y nosotros hemos salido de otras 2 prelaturas. Bien, y hace 4 años me nombró el Papa como el primer obispo de esta prelatura, primer obispo de nuestra congregación, donde estamos sirviendo en esta parte jurídica de la Iglesia Universal. Entonces usted está bastante familiarizado con la realidad del Perú. Antes de llegar a Huancané, ¿dónde estaba, monseñor? Sí, yo estuve justamente 24 años casi, un poquito menos, en la ciudad de Arequipa. Estuve allá párroco en 2 parroquias, donde atendía a la gente. Obviamente aprendí mucho el idioma, la cultura de la gente, etc. A pesar que, diciendo la verdad, andando a Huancané es como yo fui en otro país. Era lo que le quería preguntar. Creo que son realidades completamente diversas en cuanto a, no nada más desde el punto de vista ecológico y geográfico y del clima y demás, sino también en cuanto a la composición de la población entre donde está usted ahora y donde estaba. ¿Nos puede describir un poco Huancané para tener una idea? Entre las cosas que leí preparando la entrevista, monseñor, es que es usted está en una de las diócesis o prelaturas más altas de todo el mundo. La altitud es muy significativa. Uh-huh. Así es una de las
prelaturas más difíciles del Perú. Esto es lo que me dijo el nuncio cuando me llamó para motivarlo, darnos esta noticia, y nos ha dicho, mira, vas a ir donde nadie quiere irse, porque es una misión, primera evangelización prácticamente. Primeramente, hay muchos desafíos. Desafío geográfico, porque nosotros, parte de la prelatura pertenece a la selva, 500 metros sobre el nivel del mar, pero tenemos la parroquia más alta del mundo, más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, donde allá te agitas, frío, dolor de cabeza, ¿no? El choque de la altura es muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, en este aspecto ya es un desafío muy, muy grande. Es una prelatura trilingüe porque tenemos el aymara, quechua y el español, ¿no? Que el aymara es bastante difícil en la parte donde yo estoy. ¿Usted lo habla, monseñor? Sí, yo hablo un poquito de palabras porque realmente es un poquito complicado este idioma, pero me comunico cómo estás, dónde vives, cómo te llamas. Yo creo que ellos aprecian mucho el esfuerzo que usted haga por comunicarse en su lengua nativa. Así es, porque es la forma, ¿no? Hablando de su idioma no hay nada más que hablar, ¿no? Porque, claro. O decir, porque cuando se baja su nivel ya se puede comunicarse. Suficiente decir que hay ancianitos de 70 años por arriba que ya no habla otro idioma, sino aymara. Entonces, o aymara o no se comunica. O no se comunica, ¿no? Pero hay la comunicación también de estar de la presencia, de estar a su lado. Aunque ellos hablan en aymara, yo no lo entiendo, pero el hecho de acariciar a la persona pobre y al anciano que está solo, sola, apoyándoles con cosas esenciales, básicas, yo creo que es el lenguaje de Dios, ¿no? El lenguaje. Monseñor, lo escucho y inmediatamente no puedo dejar de pensar en todas las líneas pastorales que nos ha dado el Santo Padre. Empezando por eso, de irse a las periferias. Usted está en las periferias, literalmente. Es allá al límite donde ya no hay más, después de donde están ustedes, en cuanto a las alturas. Pero también en ese acercarse a la gente, no esperar a que la gente vengan a usted. Así es, y es algo que yo enfatizo mucho con los sacerdotes, ¿no? El Papa nos dice bastante iglesia en salida, vayan y encuentran a la gente, buscan a la gente, no al revés. Justamente lo que hizo Jesucristo también. Cristo no estaba en la sinagoga esperando a la gente, sino caminaba, encontraba con el ciego, el que estaba cojo, con la viuda, etc. Y atendía. Y esta es la misión, la labor del misionero, ¿no? De estar cerca del pueblo de Dios. Y nosotros tenemos una frase también como Congregación Misionera de San Pablo, siempre a tu lado. Siempre estamos a tu lado. Cuenta con nosotros. Te ayudamos espiritualmente, porque esta es nuestra misión, con la palabra de Dios, con los sacramentos. Le ayudamos con el querigma, que la gente conoce, ¿no? El amor de Cristo hacia nosotros. Y después, como Congregación Misionera de San Pablo y como prelatura, animo bastante a los sacerdotes, tratamos de apoyar también a la gente. Y en este momento, como dice, ¿no? Donde Dios llora, allá nosotros buscamos el que está abandonado, a la viuda, el que está sufriendo, el que no tiene nada de comer, el que no está instruido, el que no tiene la palabra también de Dios, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros tratamos de estar cerca del pueblo, y este es bello, de estar cerca entrando en su chocita pequeña, no tiene nada de mayólica, no tiene nada de madera, sino un poquito de
de tierra compactada, cuero de animalitos sobre que duermen, porque muchos no tienen ni una camita, ¿no? Pero el cuero es lo que quita el frío, porque si no, arriba a estas alturas uno se congela, ¿no? Porque la temperatura se va bajo 15, algunas veces hasta 20 bajo cero. Imagínense, sí, en esta altura donde hay la parroquia más alta del mundo, 5,000 y pico. Físicamente debe ser difícil, monseñor, o sea, el cuerpo lo debe sentir muy... Sí, y estuve allá en dos o tres ocasiones. En 2 ocasiones estuve allá viviendo, literalmente viviendo con el párroco para ser solidario, para estar cerca de mis sacerdotes, para animarles, porque los sacerdotes son seres humanos, se cansan, se siente la soledad, hay momentos difíciles. Qué hermoso, de verdad, sí. Monseñor, me motiva mucho escucharlo hablar así, porque de verdad se ve que como obispo no es usted el jefe dando instrucciones, sino de verdad es el pastor de los pastores, podríamos decir. Usted está preocupado de sus párrocos. Si me permite, tengo aquí unas estadísticas que quería compartir con usted, monseñor, nada más para que nuestra audiencia pueda tener una idea del reto que tiene enfrente de usted. Son más o menos una población de 205,000 habitantes y el 85% se declaran católicos. Tiene nada más, me decía, 14 sacerdotes para atender a toda esta grey, que más o menos les da como a casi 11,000 feligreses por cada sacerdote. Son 22 parroquias en toda la prelatura y tiene a 5 hermanas religiosas trabajando con usted. Pues ahora sí que son pocas manos para tanto trabajo, monseñor. De verdad me duele hasta el alma, como decimos nosotros en el Perú, cuando gente me piden, monseñor, envíanos, padre, envíanos un sacerdote, nuestra parroquia está cerrada, ¿no? Porque donde las parroquias están cerradas, están atendidas por otros párrocos de parroquias vecinas, pero demora 2 horas, 2 horas y media, 3 horas para llegar, y cruzando algunas carreteras de las más peligrosas del mundo, ¿no? Porque si uno se va al barranco, ya no se repite la misma equivocación 2 veces, como dicen, ¿no? Y hemos perdido un sacerdote, se cayó al barranco, 55 años, se ha ido con su chofer, fallecieron los 2, después de una semana le han recuperado sus cuerpos, puede imaginar, porque hay cientos de metros de profundidad en el abismo. Y las carreteras no están asfaltadas, son trocha, resbalosos, esquinas sin protección, entonces en un segundito ya estarás frente de nuestro dando Creador. Cuentas frente al Padre. Estas son las dificultades que encontramos, pero sí, yo mismo, por ejemplo, cuando no tengo mucho trabajo de administración, trato de estar 1 semana, 2 semanas, 1 mes, en parroquias donde no hay sacerdote para atender a la gente, a hablar con la gente, animándoles, etc. Y se siente el calor humano, que ellos de verdad tienen sed, tiene hambre de Dios, hambre de Dios y de su palabra. Y esto nos anima bastante. Obviamente tenemos muchos desafíos, entre ellos también hay mucho religiosidad popular que en un lado está bueno, puede ayudarnos, pero también en otro lado hay tradiciones y cultura que viene de Pachamama, un cierto sincretismo pago a la tierra, sí, en este sentido. Entonces, para arrancar o ayudar a la gente, porque es un proceso, no es una tarea fácil. Y mi deseo de verdad es la formación, claro. Formando clero primeramente. ¿Cómo están sus vocaciones sacerdotales? Sí, es un poquito difícil porque en el Perú un joven de 16, 17, 18 años ya llegó el tope donde él puede devolver la plata a sus padres, ¿no? Entonces, si en esta edad un joven se va a decirle, mamá o papá, me voy a ser sacerdote, es trágico. Y muchas veces el que desanima no es el joven o
otra realidad, sino sus propios padres, la propia familia, ¿ya? Porque también hay situaciones económicas tan difíciles que el joven, ya que tiene 2 o 3 hermanos más pequeños, tiene que ayudar a sus padres para cuidar a sus hermanos y también muchas veces de los casos el joven tiene que autosostener los estudios si va a estudiar en la universidad. Allí hay una obsesión, si uno no se va a la universidad, algo malo se va, ¿no? Que no es así tampoco, ¿no? Hay académica, tecnológica, etcétera, que pueden aprender. Claro, puede ser una opción. Pero todos quieren profesión en la universidad. Entonces hay esta realidad que las vocaciones están muy escasos, por eso tenemos parroquias cerradas. Y los párrocos de las parroquias vecinas la atienden cuando pueden, ¿no? Mencionó al principio de la conversación, Monseñor, algo del trabajo de primera evangelización. Ustedes están llegando a áreas en las que por primera vez se habla del Evangelio. Literalmente. Suficiente decirle que cuando nosotros celebramos la Eucaristía, la gente no tiene idea de la Santa Eucaristía, no tiene. El único que se pegó con ellos es el agua bendita. El agua bendita para ellos es algo muy fundamental. Entonces nosotros podemos empezar desde allá, ¿no? Dando la agua bendita, etcétera, pero andando más allá, con catequesis, etcétera. Entonces en la misa no saben las posturas, en qué momento se sientan, en qué momento se paren, en qué momento se arrodillan. Este es parte del comentario del sacerdote: toman asiento, levántense, etcétera, etcétera. Y se miran uno al otro para ver la cruz, cómo lo hacen la cruz, persignando, ¿no? Obviamente no saben qué tienen que contestar en una misa, y es básico. Suficiente decirle, yo pregunto, ¿no? ¿Cuántos sacramentos hay? Tú escuchas todos los números, ¿no? Y mucho menos que vas a preguntar catecismo de la Iglesia. Claro. Si es el acto de contrición, no saben. Entonces, realmente uno de sus principales retos es la formación en la fe. ¿Cómo lo enfrenta, Monseñor, formando laicos? Porque ya de por sí estamos viendo con estos números que no tienen suficientes religiosos y sacerdotes. Entonces, ¿cuáles son sus opciones? Las opciones es, primeramente, yo exijo bastante de los padres que la parroquia debe ser comunidad de comunidades pequeñas, donde hacen allá preparando líderes laicos, que después que ellos experimenten, porque yo no quiero profesores, ¿no?, de religión, de ninguna manera, sino gente con la experiencia de Cristo en la vida. Y nosotros, cuando somos cristocéntricos y eucarísticos-céntricos, después uno se va y da su experiencia de Dios. Vengan como la samaritana, vengan y verán, vengan y escuchan lo que hizo el Señor, ¿no? Yo enfatizo mucho este aspecto. Vamos a preparar gente que después de saborear qué bello es de conocer a Dios, de encontrarlo personalmente, ¿no? Después pueden darle a los demás, como los discípulos de Maús, ¿no? Olvidaron el cansancio, olvidaron el susto, olvidaron todo, ¿no?, que se ha ido. Después de una experiencia. Y se han ido. Y esto para mí es el modelo esencial de los laicos. Obviamente tenemos profesores de religión, pero también profesores de religión les falta ellos mismos, ¿no? Porque tal vez, lamentablemente, ellos mandan al joven que está preparando por la confirmación a la misa dominical, pero ellos no se van. Entonces, por eso exijo un poco que la formación es fundamental. Retiros, jóvenes, familias. Esta es nuestra meta, es nuestro deseo también de tener centro de espiritualidad donde pueden meditar la palabra de Dios. Porque, si no, como dice San Jerónimo, desconociendo la palabra es desconocer a Dios mismo, ¿no? Entonces es muy importante de empezar
el ABC de lo que es la fe, la religión, conociendo la palabra. Y la gente quiere, después de escuchar una o dos veces la homilía, que yo demoro un poquito, porque para mí la homilía es un catequesis, bien padre, pero no hay grupo donde yo puedo enterarme más, aprender más, escuchar más de esto, ¿no? Entonces, poco a poco estamos rompiendo. Como bien dice usted, existe esa sed, esa hambre de saber más. Monseñor, en los 60s, 70s, la teología de la liberación tuvo un gran impacto. De hecho, tiene un gran auge ahí en el Perú. Algunos de los principales exponentes son peruanos. Y se entiende, porque ya también nos ha estado mencionando usted las condiciones de pobreza extrema en las que hay en algunas de estas regiones. Se entiende por qué entonces una orientación teológica como esta tuvo tanto impacto. Estamos a 50 años después. ¿Todavía se siente esto, Monseñor? ¿Cree usted que hay algo de esta corriente en la Iglesia o ya cuajó, pero de una manera como debe ser, de acuerdo a las inspiraciones del Espíritu Santo? ¿Cómo lo veo? Sí, es muy presente, todavía está muy presente el pago a la tierra, la gente que de verdad así se busca las cosas tangibles, inmediatas, solución queremos ahora, a quiénes vamos a acusar por esta pobreza que vivimos nosotros, etcétera, ¿no? Y lamentablemente sí, todavía hay raíces en esto, ¿no? Yo creo que poco a poco andamos dando otra espiritualidad, otra formación, donde nosotros le damos lo esencial, ¿no? Porque había momentos, por ejemplo, donde el sacerdote vivía no su vocación, sino se metía con el pueblo, trabajaba sociales, eso, políticos. entonces no es nuestro trabajo, ¿no? Si yo quiero ser campesino, o si quiero ser profesor o político, yo me dirijo allá, pero mi vocación es sacerdote y sacerdote misionero. Entonces yo no puedo defraudar este llamado, ¿no? Y esta promesa que yo hice al Señor que voy a vivir, yo de verdad como misionero, embajador de su palabra. Obviamente nosotros tratamos de entender su cultura, su situación. Nosotros no vamos allá con rifle, ¿no? Para atacar de ninguna manera. Estamos con Él. Jesús, ¿qué hizo? Para mí el modelo de Maús es el modelo perfecto del misionero, ¿no? Andando con ellos, escuchándoles, ¿no? Pero después sí, llamando la atención, donde lo llamó tan pesada su corazón, su alma, para entender. Y no tenía que suceder esto. Y empezó Jesús volviendo a mencionar, ¿no? A explicar esto. Entonces, este es el trabajo de nosotros como misioneros. Poco a poco, no es una revolución, sino una evolución poco a poco. Nosotros ofrecemos otra forma de formación, de espiritualidad, de conocer, etc. No es fácil porque allá fácilmente dice nuestra cultura. Lo que sucedió 2 o 3 veces anteriormente ya es una cultura para ellos, ¿no? Y para tratar de arrinconarte también, algunos dicen, no te metes, es nuestra cultura. Sí, y desafortunadamente ahora se manipula un poquito ese concepto, ¿verdad, Monseñor? Evidentemente la Iglesia siempre quiere respetar los valores culturales de cada grupo, pero sí, creo que entiendo muy bien lo que nos dice. Se puede manipular un poco todo ese concepto. Monseñor, antes de que se nos acabe el tiempo, me gustaría que nos hablara un poco de el trabajo que hacen las mujeres, ya sean las mujeres consagradas ahí en su prelatura, y también cómo participan mujeres laicas en todos estos procesos de formación. Bien, como está enfatizando también el Papa el día de hoy, ¿no? Que la mujer tiene un rol muy importante en la Iglesia, en lo que Exacto. es evangelización. Y nosotros tratamos de dar esto en el sentido que estamos preparando mujeres y también laicos en general, no solamente mujeres y jóvenes, para que ellos sean líderes
de otros grupos. Primeramente tengo, gracias a Dios, 3 congregaciones religiosas, del cual una empezó justamente hace dos semanas atrás, antes de venir aquí. Estuve en Colombia, son misioneras y han venido. Cuatro misioneras así quieren, donde no hay el sacerdote, ellos pueden preparar un poquito por los sacramentos y después se va al sacerdote y hace los sacramentos también, ¿no? Tengo otra congregación, ellos son de la Santísima Trinidad y la Virgen Concepción o la Virgen Inmaculada. Y después tengo de Jesús, Verbo y Víctima. Maravillosa también, congregación. sí, que trabajan muy fuerte. Y tenemos otra congregación que están apoyando, estos son como laicos consagradas, que están apoyando bastante a los sacerdotes, a catequesis, justamente como hemos hablado, donde faltan los manos del sacerdote y allá ellos están. A pesar que tenemos que buscar siempre la vocación del laico, ¿no? Y la vocación de las religiosas, que no solamente llenando los huecos donde no alcanzamos nosotros, sino por el bautismo. Nosotros estamos llamados a evangelizar, a compartir con los demás esta belleza de Dios misericordioso, de Dios amoroso, de Dios bondadoso, que nos ama infinitamente, ¿no? Yo creo que por el bautismo somos misioneros. Nuestro Padre Celestial es misionero, el primer, enviando a su Hijo, ¿no? Y Jesús, vayan ustedes también y predican el Evangelio, ¿no? Su Excelencia, de verdad que le agradecemos muchísimo este tiempo que nos dedicó. Hermoso escuchar primeramente su celo apostólico, sus ganas de amar y de servir a las almas. Siempre es muy edificante escuchar a obispos como usted. Y pues cuente con las oraciones de nuestros televidentes y de nuestra audiencia para que siga su labor pastoral. Bien, yo quiero infinitamente así agradecer a ACN, que nos apoya bastante, antes que todo con sus oraciones, nos inspira porque son misioneros, ustedes son misioneros también, ¿no? Y también económicamente, que nos ayuda bastante en estas partes rurales de labor misionera. Muchísimas gracias a todos los bienhechores, cuentan con nuestras oraciones humildes también y realmente ellos también son misioneros porque su apoyo está llegando a esta gente que tanta necesita en varios aspectos, espiritualmente, materialmente, etc. Creo que cuando nosotros pedimos a Dios favores espirituales, familiares, etc., nosotros nos endeudamos con Él, ¿verdad? Nos endeudamos porque tenemos que ser recíprocos, ¿no? Y yo veo así en sencillez, ¿no? Que cuando uno apoya económicamente, con oración, a las misiones, a los pobres, sucede al revés, que Dios se endeuda con nosotros, que algún día Dios te da mucho más porque es su promesa, ¿no? Su promesa. Y Él nos ha dicho, por cada vaso de agua, yo les doy 100, ¿no? Entonces, cuando uno apoya, que es nuestro deber, el pobre no es el pobre que nos necesita, nosotros necesitamos al pobre, porque nos da una oportunidad a vivir, a ejercitar la misericordia, la caridad. Y yo realmente siento que cuando uno apoya al misionero, cuando uno apoya al pobre, Dios estará endeudado contigo y el premio es la vida eterna, ¿no? Muchas gracias, Su Excelencia. Y gracias a ustedes también, amigos, por haber estado con nosotros en un programa más de Donde Dios Llora. Si quieren conocer más acerca de la labor de la Iglesia en el Perú, los invitamos a que contacten la información al final de este programa. Muchas gracias y que Dios los bendiga.